Bienvenido a la inteligencia artificial, que convierte tus ideas en libros reales. Tu historia, tu voz, tu libro. Capítulo 1. Los nombres de las cosas. El hierro oxidado de las esposas había dejado marcas violáceas en sus muñecas. Sofía contaba las grietas del yeso desprendido mientras esperaba, como cada amanecer, a que los pasos resonaran frente a su celda. 3 grietas horizontales junto a la puerta formaban el ideograma chino para agua. Lo había descubierto en su segunda semana, cuando la fiebre le nublaba la vista y confundía las sombras con sus alumnos riendo en el patio de la escuela. El primer día le arrancaron las gafas. El mundo se volvió una acuarela de contornos sangrantes, siluetas encorvadas arrastrando cadenas, charcos de orina brillando bajo la luz de las antorchas, el brillo aceitoso de las bayonetas. Ahora reconocía a los guardias por el sonido. El que llevaba botas militares con suela de goma siempre tosía al doblar el corredor norte. La mujer de voz ronca arrastraba el pie izquierdo. Y luego estaba Dara, cuyo tacón derecho crujía como caña seca al pisar. ¿Sigues recitando mentiras imperialistas?, preguntó ella una noche, abriendo la mirilla. Su aliento formaba nubecillas en el aire húmedo. Sofía apretó los párpados. Recordó a su hermana pequeña, escondiendo arroz bajo las tablas del suelo durante la hambruna del 75. Las palabras son semillas, le había susurrado entonces. Solo números, camarada, respondió, dibujando un 3 en el polvo con el dedo. Calculo cuántos ladrillos se necesitarían para tapiar esa ventana. El chasquido de la mirilla al cerrarse sonó casi como una risa. En los interrogatorios le pedían nombres de colegas, de vecinos, del tendero que le vendió papel de arroz para encuadernar libros prohibidos. Él ofrecía otros. Sofib significa paciencia en pali. Mi madre eligió ese nombre porque nací con el cordón umbilical enrollado al cuello. Los hombres de overol negro golpeaban la mesa con reglas de bambú. Aquí solo importan los nombres revolucionarios, gritaban. Por las noches, cuando los gemidos se filtraban por los agujeros de las ratas, él reconstruía el diccionario de su abuelo. Río, curso de agua que fluye hacia el mar o hacia otro río. Ejemplo, el Mekong huele a pescado fermentado al atardecer. La fiebre regresó en abril, con las primeras lluvias. Sofía soñó que su esposa le limpiaba la frente con paños de agua salada, como cuando la malaria lo postró tras la cosecha de 1972. Al despertar, encontró una flor de loto marchita junto al cubo de metal. «Te convulsionaste como un perro con rabia», dijo Dara al día siguiente, pasando un cubo de agua por la reja. «Si vomitas otra vez, informaré que estás contaminando la celda». El aroma a jazmín le llegó antes que las palabras. Era el mismo perfume que su madre destilaba en tarros de cerámica. «¿De qué aldea?», preguntó él, sorbiendo el agua lentamente para que cada gota contara. El silencio duró exactamente 7 respiraciones. Kampong Cham. Murió cuando los aviones estadounidenses bombardearon la fábrica de caucho. En la pared frente a él, alguien había tallado un verso del poeta Uch Ngon. Las estrellas caen sobre el lago helado, pero el agua solo recuerda la luz. El quinto lunes, Dara dejó caer un trozo de carbón mientras limpiaba el corredor. Sofib lo escondió bajo la lengua hasta el anochecer. Esa misma madrugada comenzó a escribir en la parte inferior de la letrina. Palabra tras palabra, reinventó el diccionario. Libertad. Nene. El espacio entre 2 respiraciones cuando los guardias cambian de turno. Estrella. Velo. Acto de nombrar en voz baja a los desaparecidos. Dignidad. ADJ. Sabor del arroz imaginado durante las marchas de castigo. La mañana que se llevaron al niño del turno de tarde, un músico de 12 años que silbaba melodías francesas, Dara encontró a Sofía mordiéndose los nudillos hasta sacarse tiras de piel.
Te asignarán a descargar sacos de cal en el depósito, dijo de pronto, mirando el pasillo vacío. Habrá un camión averiado junto al pozo. Los conductores fuman tabaco de contrabando detrás del almacén de herramientas. El querido preguntar por qué. Querido recordarle que en Kampong Cham también había jazmines salvajes junto a las vías del tren. En su lugar, recitó en voz baja: los pájaros nocturnos tejen nidos con nuestros suspiros, y en cada huevo roto nace un amanecer. Dara ajustó la correa de su fusil. Al irse, su mano rozó la reja lo suficiente para dejar caer 2 semillas de mango envueltas en papel de periódico. En el patio, la lluvia arrastraba las huellas de los prisioneros hacia las alcantarillas. Sofiap apretó las semillas contra el pecho y por primera vez, desde su llegada, lloró sin hacer ruido. Capítulo 2. La geometría del miedo. El polvo de cal se adhería a las pestañas como una segunda piel. Sofiap contaba los sacos apilados en el camión volquete. 37, cada uno marcado con el sello del Ministerio de Agricultura que él mismo había diseñado años atrás para los fertilizantes. Ahora la cal viva servía para borrar huellas en fosas comunes. 2 semanas después de recibir las semillas, lo asignaron al equipo de descarga. Trabajaban bajo la vigilancia de guardias adolescentes que ajustaban sus pañuelos rojos con dedos temblorosos. Entre saco y saco, Sofiap memorizaba las rutinas. Cada 40 minutos sonaba un silbato para el relevo. Los martes llegaban camiones con neumáticos nuevos. El soldado bizco siempre se quedaba dormido tras el almuerzo. Una tarde, mientras fingía ajustarse la cuerda de los zapatos, encontró un trozo de tiza azul enterrado en la grava. Esa noche, bajo la luz de la luna que entraba por el tragaluz, dibujó en la pared un mapa de Phnom Penh con los cafés donde solía reunirse con otros profesores. Al amanecer, lo borró con saliva dejando solo una esquina, el banco del parque donde le había propuesto matrimonio a Sorilla con un anillo de juncos. Flashback. Los libros pesan más que el arroz. Se burlaba su suegro el día de la boda. Sorilla le apretó la mano bajo la mesa mientras los invitados bebían vino de palma. Más tarde, entre las sombras del manglar, ella desató su tocado de seda y recitó los versos de protesta que él le había enseñado en secreto. Las sílabas les temblaban en la boca como peces escapando de una red. Dara empezó a aparecer en el depósito durante los turnos de noche. Caminaba entre las pilas de sacos, haciendo crujir su radio de campaña sintonizada en estática. Una vez, dejó caer un trozo de tela envuelto alrededor de una piedra. Era el pañuelo que Sorilla le había bordado con iniciales entrelazadas. Sofiap lo olisqueó buscando rastros de jazmín, pero solo había olor a gasolina y sudor. Los camioneros hablan de una zona despejada al norte de Tonle Sap, murmuró ella pasando su bayoneta sobre un saco roto. Dicen que las lluvias han lavado la tierra hasta dejar huesos al descubierto. Él imaginó a su esposa caminando entre las raíces de los árboles de caucho, su sombra multiplicándose en el barro. Los muertos crecen mejor cuando no los nombran, respondió, dibujando un triángulo en el polvo con la tiza azul. El silencio que siguió fue distinto, más denso, como el instante antes de que estalle una semilla de flamboyán. En la celda contigua, un agricultor ciego empezó a enseñarle el lenguaje de los golpes. 3 raspados en la pared significaban guardia aproximándose. 2 golpes en el suelo, comida podrida. Una noche, el hombre transmitió un nuevo mensaje. 5 vibraciones seguidas de un suspiro. Sofiap tardó 3 días en comprender qué era el ritmo de la danza clásica apsara. Cuando se llevaron al ciego, dejaron su plato de estaño con restos de sopa aguada. Entre las mondas de yuca, Sofiap encontró un diente humano tallado como figurilla. Lo enterró bajo una loseta suelta mientras recitaba el Sutra del Loto que su abuela cantaba durante los monzones. Flashback. En su primer año como maestro, un alumno le preguntó por qué los clásicos jemeres no tenían puntos finales. Porque las historias verdaderas nunca terminan.
explicó señalando el Mekong desde la ventana del aula. Ahora entendía el error. Era el silencio entre palabras lo que las hacía eternas. La temporada de lluvias convirtió el patio en un pantano de huellas anónimas. Sophie notó que Dara cojeaba más del pie izquierdo. Una tarde, al verla apoyarse en su fusil para bajar las escaleras, recordó a su hermana arrastrando la pierna tullida para alcanzar los mangos maduros. «El niño del turno de tarde», dijo él mientras apilaban sacos vacíos. Silbaba la Marseillaise alterando el ritmo. El compás ternario puede confundirse con los cantos de siembra de Ratanakiri. Dara congeló el movimiento, un hilo de sudor cayendo por su nuca hasta perderse en el cuello de la camisa. «El depósito de herramientas cierra al anochecer», respondió al fin, marcando con el tacón una línea en el barro. Pero a veces los candados viejos se oxidan con la humedad. Esa noche, por primera vez en 2 años, Sofía pronunció el nombre de su hija en voz alta. Malai. 3 sílabas que vibraron en el aire como libélulas rompiendo su crisálida. Al otro lado del muro, alguien respondió golpeando el suelo en código Morse. Corto, largo, corto. La letra R de resistencia. El capítulo terminó con Sophie desenterrando las semillas de mango. Las colocó sobre el mapa fantasma de Phnom Penh que había dibujado con tiza azul, rodeándolas con los nombres de todos los prisioneros que recordaba. Afuera, la lluvia limpiaba las paredes cubiertas de grafitis políticos, revelando por un instante el brillo de la piedra caliza bajo la luna nueva. Capítulo 3. Las sílabas del silencio. El mango brotó en septiembre. Una mañana, entre las grietas de la letrina donde Sofía escondía las semillas, asomó un tallo delgado como un hilo de cobre. Lo cubrió con ceniza para protegerlo de las miradas, recordando cómo su hija Malai escondía grillos en cajas de fósforos durante los monzones. Las tareas en el depósito de herramientas le revelaron nuevos códigos. Cada martes, tras la inspección de armamento, los guardias fumaban opio en la sala de calderas. Los martillos tenían muescas en el mango, una por cada prisionero que había usado la herramienta antes de desaparecer. Sofía eligió uno con 7 rayas y lo bautizó verso en su diccionario mental. Herramienta. B. Acto de tallar verdades en superficies frágiles. Una tarde, mientras clasificaba tornillos oxidados, encontró un trozo de alambre enterrado bajo virutas de metal. Al enrollarlo en su muñeca, sintió el mismo cosquilleo que cuando Sorilla le trenzaba pulseras de hierba durante sus paseos en bicicleta. Flashback. Malai a los 6 años, sentada sobre sus rodillas en el porche de la escuela, señalando las nubes. Esa tiene forma de elefante leyendo un libro. Él le enseñó a deletrear libertad usando semillas de tamarindo. Al caer la noche, encontraron a Sorilla llorando frente a una carta del Ministerio de Educación. Prohibida la enseñanza de lenguas extranjeras. Las sílabas del francés se convirtieron en susurros entre las hojas de plátano. Dara comenzó a dejar mensajes en los sacos vacíos. Letras bordadas con hilo negro en los dobladillos. Norte, barca, luna llena. Sofía descifraba las palabras durante el recuento matutino, masticando cada sílaba como si fuera arroz glutinoso. El camión de los viernes lleva bidones de queroseno hasta el muelle, le advirtió ella una noche, fingiendo ajustarle las esposas. Su dedo índice dibujó un mapa en su palma. Curva del río, poste eléctrico caído, cueva cubierta de enredaderas. Los conductores beben aguardiente de arroz antes de partir. Él quiso preguntarle cuántos prisioneros habían seguido esa ruta. En su lugar, recitó en voz baja: «Las raíces crecen hacia donde escuchan llover». Dara le clavó una mirada que le recordó a los monitores del partido durante los interrogatorios en la universidad. Pero en sus pupilas temblaba algo distinto. El brillo líquido de quien ha memorizado el sabor de sus propias lágrimas.
El nuevo prisionero llegó en octubre, un médico de voz suave que tosía con ritmo de soneto yámbico. Lo asignaron a la celda 7B, donde antes estaba el ciego. A través de la pared, enseñó a Sofía a tomar el pulso codificado. 3 latidos rápidos significaban mentira, 2 pausados, verdad. ¿Tienes hijos?, transmitió el médico una madrugada. Sofía presionó su muñeca contra el muro húmedo. Ta 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 ta, sí. Ta 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 ta, no. La paradoja lo mantuvo despierto hasta el amanecer, cuando los guardias se llevaron al médico para un interrogatorio extendido. En su celda quedó un vendaje manchado de yodo formando la silueta de un pájaro. Flashback. Sorilla en el mercado flotante de Tonlé Sap, negociando el precio de los cuadernos escolares. Malay chapoteando en el agua, mientras los vendedores gritaban nombres de peces en vietnamita. Debemos enseñarles a nombrar el mundo 2 veces, le susurró su esposa esa noche, dibujando caracteres gémeres sobre sus hombros desnudos. Una en voz alta, otra en secreto. La luna llena trajo mosquitos y oportunidades. Sofía memorizó los horarios de patrulla, los puntos ciegos entre los reflectores, el sonido del generador al sobrecalentarse. Con el alambre robado, talló un verso de Rimbaud en el mango del martillo. Il faut être absolument moderne. Lo escondió bajo una tabla suelta junto al mango bebé, ahora de 3 centímetros de altura. Dara lo sorprendió una tarde trazando rutas de escape con virutas de metal. Los perros guardianes aprendieron a seguir el olor a miedo, dijo, arrojando un puñado de pimienta en polvo sobre el diseño. Pero las especias confunden sus narices. Él observó cómo los granos rojos se adherían a las cicatrices de sus manos. En Kampong Cham, los ancianos ponen pimienta en las tumbas sin nombre, murmuró, para que los fantasmas encuentren el camino a casa. Ella se alejó ajustando la correa de su fusil, pero no antes de dejar caer un pequeño frasco de yodo. Esa noche, Sofía escribió en la pared: Perdón, N. Acto de sostener un espejo frente al alma ajena. El incidente ocurrió durante el turno de lluvias. Un guardia novato descubrió las raíces del mango al revisar la letrina. Sofía observó desde el depósito cómo el muchacho arrancaba la planta, sus hojas tiernas brillando bajo la lluvia como lágrimas verdes. ¡Sabotaje capitalista!, gritó el guardia, blandiendo los tallos rotos. El castigo fue colectivo, ración de arroz reducida a un puñado por celda. Esa noche, mientras los prisioneros gemían de hambre, Sofía sintió 5 golpes en la pared. Ta 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 ta. Reconoció el ritmo. Era el preludio de la danza apsara que el ciego le había enseñado. Al responder con 3 palmadas ahogadas, recibió una sorpresa: un puñado de termitas vivas depositadas por un tubo de ventilación. Proteína crujiente que sabía a culpa y solidaridad. Flashback. Malay enferma de disentería, temblando en su hamaca de lona. Sorilla cantando canciones de cuna modificadas. Duérmete, niña, que los helicópteros están lejos. Él corriendo bajo la lluvia para conseguir medicinas, ofreciendo como pago el único libro que no habían quemado, una edición ilustrada de Les Miserables. El médico tomó el libro sin mirarlo, entregándole ampollas de cloroquina envueltas en folios del partido. La víspera de la huida, Dara apareció en el depósito con un corte sangrante en la ceja. El camión saldrá al amanecer, susurró, limpiándose la sangre con un trapo sucio. Quédate cerca de los bidones de queroseno. Él quiso tocar su hombro, preguntar qué precio había pagado por esa información. En su lugar, le ofreció el trozo de tiza azul que guardaba como reliquia. Para escribir nuevos nombres, dijo. Los que elegiremos cuando esto termine. Dara apretó la tiza hasta blanquear sus nudillos. Al irse, dejó caer un objeto pequeño y metálico. La llave del depósito de herramientas, tibia como una lágrima recién caída.
Sofía pasó la noche tallando nombres en el mango del martillo. Sorilla, Malay, Dara. Al llegar a su propio nombre, vaciló. El médico de la celda 7B le había enseñado que las cicatrices también son un lenguaje. Rompió la uña del pulgar escribiendo su última entrada. Futuro. Adeo. Sensación de que las raíces rotas pueden volver a brotar. Afuera, la luna llena iluminaba el patio vacío. En el lugar donde arrancaron el mango, alguien había dibujado con carbón un árbol cuyas ramas formaban el perfil de Angkor Wat. Sofía colocó 2 termitas muertas en la base del dibujo, un ritual mínimo de duelo, y esperó la hora señalada. El viento trajo el olor a lluvia mezclado con gasolina. En algún lugar del río, una barca sin nombre rozó el agua oscura, creando ondulaciones que nadie vería. Capítulo 4. El idioma de las raíces. El motor del camión tosía petróleo quemado. Sofía contaba los bidones de queroseno, 17 tambores azules que olían a futuro explosivo. Junto a sus pies, escondido bajo una lona grasienta, el martillo verso llevaba inscrito un nuevo verso. La libertad huele a lluvia en tierra agrietada. La huida comenzó con un error calculado. Sofía dejó caer un bidón al cargar el camión, derramando queroseno que dibujó un río negro hacia el drenaje. Mientras los guardias gritaban, deslizó la llave de Dara bajo la rueda trasera izquierda. El conductor, un hombre con cicatrices de viruela en el cuello, lo maldijo en vietnamita antes de ir por una escoba. Flashback. Sorilla enseñándole a Malay a leer las mareas del Mekong. El agua sube para recordarnos lo que hemos perdido, decía mientras tejían redes con hojas de plátano. La noche que los soldados llegaron, su esposa lo empujó hacia los manglares con el diccionario del abuelo pegado al pecho. «Corre hacia donde las palabras todavía tengan raíz», le ordenó. Él obedeció, y el sonido de su obediencia lo persiguió como un fantasma con cadenas. Dara apareció en el momento preciso. Su bayoneta brilló bajo la luna llena al cortar la alambrada trasera. «Sigue las vías del tren abandonadas», susurró, empujándolo hacia la oscuridad. «En el kilómetro 8 hay un santuario budista derruido». Sofía intentó distinguir su rostro en la penumbra. Quiso regalarle el nombre que había tallado en el martillo, pero ella ya se volvía hacia los gritos de los guardias. «¡Traidora!», rugió alguien. Un disparo perforó la noche. Él corrió como no lo hacía desde los partidos de fútbol con sus alumnos, cuando el mundo se medía en goles y risas. Las vías oxidadas cortaban sus pies descalzos, pero cada gota de sangre marcaba un paso hacia Malay. El santuario era un esqueleto de columnas rotas. Entre los escombros, Sofía encontró un bolso de yute con provisiones, arroz envuelto en hojas de banano, pastillas de jabón que olían a limón, un mapa dibujado sobre tela de paracaídas. En el dobladillo, letras bordadas con hilo negro. Norte, barca, luna llena. Al amanecer, descubrió la segunda bala. No en su cuerpo, sino incrustada en el diccionario que llevaba contra el pecho. Las páginas habían detenido el proyectil en la entrada Coraje. Sust. Resistencia activa frente al miedo. La selva lo adoptó como un hijo pródigo. Aprendió a beber agua de lianas, a distinguir las bayas venenosas por su brillo aceitoso, a seguir el canto de los pájaros carpinteros hacia arroyos limpios. Por las noches, tallaba mensajes en la corteza de los árboles usando el alambre de su muñeca. Sofía estuvo aquí. Sofía sigue estando. Flashback. Dara a los 12 años, observando cómo los soldados de Lon Nol interrogaban a su padre. «Las palabras importantes deben guardarse aquí», le dijo él antes de ser llevado, tocándose la sien. Cuando encontraron su cadáver en el arrozal, ella enterró su libro de poemas francés junto a las raíces de un mango. El árbol floreció al año siguiente, sus frutos dulces como versos prohibidos. El séptimo día,
El río lo traicionó. Sofiap despertó con bayonetas apuntando a su garganta. El olor a queroseno lo delató. Los guardias habían rastreado el combustible incrustado en sus uñas. De vuelta en S-21, la celda olía a cal viva y castigo. Le asignaron el trabajo de limpiar las letrinas con un cepillo de púas metálicas. En las paredes del corredor reconoció nuevos grafitis. Un pájaro dibujado con carbón, 3 grietas formando el carácter chino para esperanza. Dara sobrevivió. La vio desde lejos, marchando con el pelotón de ejecución. Su brazo izquierdo colgaba inerte, el rostro convertido en una máscara de protocolo. Al cruzarse, ella dejó caer un caracol marino que contenía un mensaje microscópico. Malay viva. Aldea Takeo. Esa noche, Sofiap se tragó el caracol. Las palabras le arañaron el esófago camino al estómago, sembrándose en su sangre como semillas de resistencia. El nuevo interrogador usaba gafas de cristal biselado. En lugar de bambú, golpeaba la mesa con una regla de hierro mientras recitaba versos de Mao. ¿Reconoces esto?, preguntó, arrojando sobre la mesa el martillo verso. Sofiap observó las marcas en el mango. Alguien había añadido un nuevo verso en francés. ¿Qué es un autre? Es una herramienta para construir el futuro revolucionario, respondió, mirando fijamente el retrato de Pol Pot que se despegaba de la pared. El interrogador sonrió por primera vez. Al salir, Sofiap escupió el caracol pulverizado en forma de letras que solo un filólogo podría leer. M-A-L-A-I. Flashback. Malay, aprendiendo a escribir con un palo en la arena. ¿Por qué libertad tiene más letras que miedo?, preguntó. Sorilla le tejía trenzas mientras explicaba. Porque las cosas importantes necesitan más raíces para no volarse con el viento. La primavera llegó con moscardones y rumores. Los prisioneros susurraban sobre vietnamitas avanzando desde el este. En el depósito, Sofiap encontró un saco con semillas de arroz escondidas entre la cal. Las plantó en latas oxidadas, regándolas con su ración diaria de agua. Dara volvió a asignarse su vigilancia. Su brazo izquierdo ya no doblaba el codo, pero en su voz habitaba una nueva firmeza. El mundo exterior está aprendiendo nuestros nombres, murmuró una tarde mientras revisaba sus esposas. Pronto vendrán a escribirlos en piedra. Él quiso preguntar por Takeo, por el sabor de las sílabas de Malay en su boca. En su lugar, dibujó un mapa en el polvo usando granos de arroz germinados. Las historias verdaderas no terminan, susurró. Se transforman. Esa noche, mientras los grillos cantaban tras las rejas, Sofiap soñó con raíces atravesando los muros de la prisión. Al despertar, encontró brotes verdes asomando entre las grietas del cemento. Los nombró uno a uno, en voz baja, como bautizando hijos recién nacidos. Capítulo 5. El diccionario del aire. Las balas sonaban distintas cuando venían del exterior. Sofiap lo notó al despertar con explosiones que sacudían el polvo de las vigas. No eran los disparos ceremoniosos de los fusilamientos, sino un estruendo caótico que olía a diésel y sudor ajeno. El último día en S-21 comenzó con silencio. Los guardias adolescentes se quitaron los pañuelos rojos y los pisoteaban al correr. En el patio, alguien gritó en vietnamita. Sofiap, limpiando letrinas por castigo, encontró un trozo de espejo roto entre los excrementos. Al levantarlo hacia la ventana, vio humo ascendiendo donde antes había retratos de Pol Pot. Flashback. Malay a los 4 años, señalando su reflejo en el Mekong. ¿Por qué el agua me copia? Sorilla riendo mientras lavaba vendas en la orilla. Porque quiere aprender tu nombre. Ahora el río era una cicatriz marrón en el mapa de su memoria, pero seguía fluyendo.
Encontró a Dara junto al depósito de herramientas. Su brazo izquierdo colgaba como rama muerta, pero en la mano derecha sostenía un machete oxidado. «Los vietnamitas avanzan desde el este», dijo, rompiendo el candado de su celda con un golpe seco. «Toma». Le arrojó una bolsa con arroz seco y el martillo verso, ahora marcado con coordenadas geográficas. «Ven conmigo», rogó él, viendo sangre seca en su cuello. Ella señaló las montañas al norte, donde el humo teñía el horizonte. «Mi nombre ya está escrito en demasiados informes». Sacó un papel doblado del bolsillo. Era una página arrancada del diccionario de su abuelo, manchada de tierra y ceniza. «Llévalo donde las palabras aún puedan crecer». Un estallido cercano los separó. Cuando el humo se disipó, solo quedó el rastro de sus pasos hacia el bosque de antenas derruidas. La huida fue un poema en 3 actos. 1. Esperanza. N. Caminar 17 kilómetros con los pies descalzos sobre raíles oxidados. 2. Dolor. B. Encontrar una aldea fantasma donde los pozos contenían más huesos que agua. 3. Perdón. ADJ. Dormir abrazado al martillo verso, soñando que las estrellas dictaban coordenadas. Al tercer día, llegó a Takeo. Las casas sobre pilotes se inclinaban como ancianos cansados, pero en el cuarto tambaleante junto al manglar, una niña de 12 años tejía redes con hojas de plátano. «Malay», susurró. Ella levantó la vista. No había reconocimiento, solo el instinto rápido de quien sobrevivió escondiendo su nombre. «Soy Sofib, tu padre». La niña observó sus manos, sus cicatrices, el temblor que lo sacudía al respirar. Luego abrió la suya, mostrando un anillo de juncos resecos. «Mamá dijo que volverías cuando los pájaros hablaran en versos», respondió, señalando un nido de tejedor que colgaba del techo. Dentro alguien había puesto un lápiz labial vacío y una foto de Sorilla sonriendo. Flashback. Dara en los manglares, quemando documentos con nombres de prisioneros. Cada hoja al viento era un alma liberada. Cuando las llamas lamieron su brazo herido, no gritó. Transformó el dolor en semilla, el humo en poema. Los años siguientes los vivió en sílabas. «¿Por qué escribes en el aire?», preguntó Malay una tarde, viéndole trazar caracteres invisibles. «Porque las palabras importantes no necesitan papel», respondió, enseñándole a deletrear esperanza con movimientos de muñeca. En el mercado de Phnom Penh reconstruida, encontró un ejemplar carbonizado del diccionario de su abuelo. Lo enterró bajo un flamboyán, junto al martillo verso y el anillo de juncos. El día que Malay se graduó como médica, recibieron una carta sin remitente. Dentro había una foto de S-21 convertido en museo y un verso escrito en francés antiguo. «Que est un autre qui continue a respirer». Yo soy otro que sigue respirando. Al dorso, una sola semilla de mango. Epílogo. En el Museo Tuol Sleng, vitrina 42, se exhibe un martillo oxidado. Los turistas pasan de largo, pero los sobrevivientes se detienen ante los surcos en el mango. Al inclinarse, pueden escuchar el rumor de un río que ya no existe y 3 nombres susurrándose en las raíces del silencio. Sofiab murió un martes de lluvia, mientras enseñaba a su nieto a contar historias con los dedos. Su último suspiro coincidió con el vuelo de una libélula sobre el Mekong. Malay esparció sus cenizas río abajo, donde el agua las transformó en sílabas líquidas que algún día, tal vez, alguien beberá para recordar. Libertad. B. Acto de florecer en tierra ajena.